Pues bueno, le comentaba a inicios del programa y yo me equivocaba en la fecha, le decía que desde el miércoles había problemas con el portal de Compranet y lo que estoy leyendo ahorita es que no, es desde el viernes pasado, es decir, una semana completa que no sirve esta plataforma de Compranet, donde pues normalmente se ponen los contratos que el gobierno ha firmado para la compra de productos y servicios, donde se da a conocer si hay una licitación próxima, si hay algún tipo de adjudicación directa. Y esta caída de Compranet pues pone en duda de por sí ya la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno actual. Y algo interesante, no se ha explicado ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó con la plataforma? Le decía hoy la Secretaría de Hacienda da a conocer un comunicado donde efectivamente comenta que sí hay un problema en la plataforma, un problema tecnológico en esta plataforma de Compranet que está en Internet, pero no dice qué pasó, en qué va el problema, si lo van a resolver pronto, cuándo va a estar nuevamente Compranet funcionando. Pero bueno, para hablar más de este tema me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa y también profesor del Tecnológico de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Paul. Pues mira, francamente, cada vez más preocupado porque las aclaraciones de Hacienda, lejos de ser aclaraciones, todavía arrojan más duda sobre lo que está ocurriendo en este caso de suspender el funcionamiento del sistema de Compranet. Para quien nos está escuchando, en esta plataforma es el sistema electrónico que tiene el gobierno para poder hacer las adquisiciones, las compras, el poder ver cómo se determinan los términos en los que se va a licitar, por ejemplo, una obra que va a hacer el gobierno, etcétera. Entonces, hace un par de horas, 6 de la tarde, en un viernes, una semana tarde, sale Hacienda supuestamente a dar aclaración diciendo, bueno, es que los procedimientos de contratación se van a seguir realizando de manera presencial, respetando en todo momento la legalidad. Bueno, a ver, primer problema en la afirmación. Justo, Compranet lo que busca es evitar los riesgos de discrecionalidad los procesos cuando se llevan a cabo de manera presencial y dar condiciones de transparencia y de igualdad de competencia a quienes estén interesados, por ejemplo, en participar en una licitación o en los concursos por invitación restringida, ¿no? Claro. Pero si tú, por ejemplo, pues ahora que se va a hacer de manera presencial, ¿de qué manera vas a tener como interesado la información para entonces acudir presencialmente a brindar los documentos y demás para participar, por ejemplo, en una licitación? Claro. Peor aún, en las licitaciones internacionales, ¿qué van a hacer? ¿Qué pretenden los que estén interesados de proveedores internacionales que de alguna manera se enteren que va a haber este concurso y entonces vuelen para poder enviar sus papeles, los manden por estafeta? O sea, perdón, o sea, ¿cómo O a están lo mejor reabren tomando? los faxes, mi querido Marco, y los mandan por fax. Pero es que el tema no es menor, porque Claro. no todos tienen los contactos para saber cuándo, por ejemplo, en estos procesos va a haber, por ejemplo, lo que se denomina las juntas de aclaración, ¿no? Cuando hay Ujú, dudas sobre ujú. los términos que se está haciendo en una licitación y demás, pues no nos dicen qué va a pasar. Y entonces después se quieren curar en salud diciendo que, bueno, que eventualmente la información que se genere en estos procesos presencial, cuando ya se restablezca, quién sabe cuándo, porque no se comprometen a dar una ventana de tiempo sobre cuándo quedará arreglado el problema de Compranet, que ya las dependencias cargarán en el sistema toda la información. Pues sí, nomás bastaba que no. O sea, Claro. esa es la obligación legal. Cumplir con la ley no es, digamos, algo que fuera voluntario o opcional, es una obligación en términos incluso de la ley de responsabilidad
administrativa de los servidores Y públicos. coincido contigo, Marco. Fíjate, yo en los 23, 24 años que llevo como periodista, Compranet se convirtió para mí en una plataforma, y te lo comento a lo largo de los años, donde podías checar justamente en estas juntas de aclaraciones donde había las disconformidades de la entrega de algún producto, algún servicio, algún tema que de pronto el gobierno ahí veías medio chueco, te acercabas ahí a ver estos documentos, veías si se estaba beneficiando alguna empresa, leías los documentos para saber si no estaba amañada una licitación. Y hoy en día, justo hace unos meses, que lo recordarás muy bien, justo un viernes también, 6 de la tarde, de pronto sale el presidente de México a decir que pues las obras principales de su gobierno son de seguridad nacional y que no se va a transparentar nada de estos pues contratos, de que a quién le están comprando los materiales, como para saber si hay algún, como decimos, un chanchullo, ¿no? Y lo mismo está pasando con Compranet, viernes, 6 de la tarde, se cae la plataforma. Y como dices tú, una semana después sale Hacienda a decir, oigan, perdonen, estamos ahí viendo qué pasó, pero no dicen nada, mi querido Marco. No dicen ni qué pasó, o sea, nada más dicen se descompuso, no nos dicen todavía, ya pasó una semana y no nos dicen cuándo va a quedar. Tiene todas estas implicaciones a las que he hecho referencia, pero otro punto adicional que me parece que termina de cerrar la pinza de la preocupación. Si la caída del Compranet, con todos estos problemas a los que hemos hecho referencia, pues fuera lo único, pues a lo mejor dirías, bueno, es que hay un problema de incompetencia, pero esperemos que lo puedan resolver pronto. Pero no, si ya uno junta las piezas del rompecabezas, entonces ya empieza inevitablemente uno a levantar a la ceja. ¿A qué me refiero? Primer pieza, el presidente promete en campaña que, a diferencia de Calderón o Ujú. de Peña Nieto, él va a terminar con las asignaciones directas. Acto seguido, llega Puras al gobierno adjudicaciones directas. y las aumenta, ¿no? En Ujú. el último gobierno, en el último año de gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, las adjudicaciones directas representaron el 42.5% de todas las adquisiciones del gobierno federal, y el año pasado, con el presidente López Obrador, esto aumentó a 53.7%. Primera fotografía preocupante. Segunda fotografía, va y nos dice que no, que hay que el INAI es innecesario, lo ataca una y otra vez, que porque no hay gobierno más transparente en la historia del país. Y los datos desmienten al presidente, porque respecto incluso a un gobierno opaco como era el gobierno del señor Peña Nieto, pues el presidente López Obrador ha aumentado en su gobierno 56% los recursos de inconformidad y de revisión ante la negativa del gobierno federal de transparentar la información solicitada por los ciudadanos. Entonces, segunda cosa, hay un problema de opacidad ya muy incrementado de manera sustantiva. Tercer punto, viene el decreto que tú dices, que se anuncia y en donde bajo la artimaña de seguridad nacional, y como han explicado los especialistas abogados, ni siquiera seguridad nacional pudiera servir como justificación, como salvoconducto, para entonces uno determinar de manera discrecional qué es seguridad nacional y que eso signifique que no se transparenten los contratos que se llevan a cabo por la obra Claro. ejecutada por el ejército, o que además se pretenda eximir de los requisitos legales como son los estudios de impacto ambiental para poder realizar dichas obras. Creo que se le olvida, Cuarta. Marcos, a veces a Marco, al presidente y a la gente que trabaja con él, que están contratados por nosotros. Y nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos y todo, tenemos derecho a conocer todos los contratos, todas las adjudicaciones, todas las licitaciones, y para eso sirve este Compranet, que a pesar de que en las administraciones anteriores cada vez lo complicaban más para que pudieras, digamos, recuperar y tener esos documentos en tu mano, que a mí, yo seguido me metí a Compranet para descargar documentos que de pronto me decían, oye, échale un ojo a esta licitación, échale un ojo a esta adjudicación, porque parece ser que está amañada, y claro que lo hacíamos y encontramos un montón de temas periodísticos para sacarlo ahí, y de pronto nos lo cierran, que yo, como dices tú, yo levanto la ceja y digo, qué raro, ¿no? De pronto, Es un que viernes en la noche lo que y te ocurre en preocupas. ese sentido, lo que ocurre en ese sentido es que, insisto, uno le va sumando
Y entonces ya no es solamente que se descompuso Compranet y que no dicen qué pasó ni dicen cuándo lo van a componer, sino que está pasando todo lo que digo. Si observo, por ejemplo, como un cuarto elemento, que la Auditoría Superior de la Federación, que tendría que ser el órgano externo por excelencia, que revisa, que fiscaliza cómo se ejerce el gasto respecto a cómo lo hacía con el gobierno de Peña Nieto, decide disminuir en el 50% la muestra que audita respecto al gobierno del presidente López Obrador, y lo hace además muchas veces con un enfoque que no permite detectar problemas potenciales de corrupción. Y entonces dices, bueno, esto tendría que ser un escándalo y los señores legisladores llaman por lo menos a comparecer a los secretarios de Hacienda, al secretario de Función Pública, que también guarda silencio frente a todo esto, pero no puede ser posible porque como Morena y sus aliados tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y ahorita en la Comisión Permanente, bloquean cualquier petición de la oposición para decir hay que llamar a comparecer a estas personas y que expliquen lo que está pasando en esta situación. Entonces tú no tienes en ningún momento un control democrático para realmente exigir la rendición de cuentas de todas estas acciones que sí ya son muy preocupantes y que contradicen el dicho presidencial del que el que nada debe, nada teme, que se va a hacer de manera diferente, que se contrata realmente privilegiando la competencia y que no va a haber discrecionalidad. Bueno, perdónenme, pero justo Compranet se buscó en su implementación para evitar la Claro. discrecionalidad que los procesos presenciales abren la puerta. Marco, Entonces, se me todo está esto es acabando el preocupante. tiempo, pero te prometo que te echamos una llamada la próxima semana para platicar más de este tema. A ver si ahora sí nos dicen en Hacienda o Función Pública o en una mañanera qué está pasando con Compranet, porque hasta la fecha no sabemos cuándo va a volver a operar, ni sabemos qué fue lo que pasó en esta plataforma tecnológica, pero de antemano yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. El agradecido soy yo y que ojalá que el presidente no se salga siempre por la tangente de que no, que los cuestionamientos son de los conservadores, los que hacían tranzas del pasado y demás, para poder evadir su verdadera responsabilidad y dar la cara de lo que está pasando en su gobierno. Totalmente de acuerdo contigo, Marco.